Bueno, ahí está grabando para después subirlo, pues. Entonces, fíjense bien. Primero nos dice que, ¿dónde está? Que calculemos la relación de vueltas para que el transformador aquí en el secundario tenga 120 voltios, ¿verdad? Entonces, después medimos la corriente en el primario, que sería esta corriente que va por aquí, ¿verdad? Que la mide este amperímetro. Medimos la corriente del secundario, la potencia de la fuente, que sería esta, ¿verdad? Después, factor de potencia de la fuente, que es el factor de potencia que tiraría este batímetro. Después, factor de potencia de la carga, que es el que tiraría este, ¿verdad? Este batímetro. Ahí la potencia en el secundario, que es el que mide este batímetro, ¿verdad? Después dice, calcula las pérdidas de línea en el primario. Entonces, aquí con estas corrientes de línea, con estas mismas, solo las copian aquí, no las tienen que volver a medir, ¿verdad? Las copian acá y pues las pérdidas de línea es potencia, ¿verdad? Es potencia perdida. Fíjense bien. Yo sé que potencia es voltaje por corriente, ¿verdad? No tengo voltaje, no me voy a poner a sacar el voltaje en la línea, sí. Pero yo sé que voltaje es I por R, ¿verdad? Entonces la potencia es I cuadrado R, eso es. Y esta es la R de línea. A ver, entonces, fíjense bien aquí. Es esta, ¿verdad? Es la potencia que hay aquí. Acuérdense que esta inductancia no consume potencia real, ¿verdad? La inductancia no consume ningún tipo de potencia real, solo tiene una potencia reactiva ahí, pero no nos interesa. Si hablamos de pérdida, siempre es potencia real, entonces es esta R de línea. Aquí la corriente la mido con esto, entonces simplemente es corriente al cuadrado por la R de línea. La misma en todos. Aquí también. Y no sé si en otra pide más. Bueno, eso es. Bueno, pasando con la práctica de filtros. Buenos Entonces, días, ajá, disculpe. La fecha de entrega de ese informe, ¿cuándo sería? la voy a pasar para mañana. Era para hoy, bueno, pero Ok, ok, sí, sí, está bien. para mañana hasta las 11:58, 59 PM. Bueno, pues entonces pasando con la práctica de filtros. Fíjense bien, voy a hacer el procedimiento, pero no voy a utilizar el mismo circuito. Vamos a hacer otro circuito. Pero voy a hacer lo mismo. Entonces dice construya un circuito, construye el siguiente circuito. Ustedes van a hacer eso, yo voy a hacer otro. Vamos a ver, voy a buscar un circuito. Por ejemplo, esto, voy a hacer uno aquí, pues. Entonces ponemos una fuente AC, ¿verdad? Una fuente AC. Voy a poner capacitor. No, capacitor no, inductor. Dos inductores. Y resistencias. Aquí y otra aquí.
Voy a conectar. Ahí. Ahora voy a cambiar los valores. Este lo voy a dejar en 1. 1. Ahí. Y voy a cambiar, si se fijan aquí, le puse un nombre a este nodo, ¿verdad? Entonces para cambiarle el nombre a un nodo, solo le hago doble clic al nodo. Y aquí está, dice Preferred Net Name. Entonces aquí le voy a poner veo. Le pongo aquí clic que muestre el nombre que le puse, aplicar. Ok, ahí está el nombre. Y aquí le voy a poner BS. Aplicar, ok. Entonces, ahí está. Ah, me falta el tierra, ¿verdad? Ok, entonces ya saben que para hacer análisis así, por ejemplo, de función de transferencia, siempre definimos una entrada y una salida, ¿verdad? Y al final las dividimos y eso nos da la función de transferencia. La función de transferencia puede ser sin unidades, ¿verdad? Si dividimos, por ejemplo, voltaje de salida entre voltaje de entrada, no va a quedar unidades, va a ser, ¿cómo se dice? Adimensional, sin unidades. O podemos sacar una función de transferencia de impedancia. Si vimos, por ejemplo, voltaje, una función de voltaje entre una de corriente, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, dice, mediante las opciones de análisis de simulación de multisim, realice un barrido de frecuencia. Seleccione 1 Hz como frecuencia inicial y 10 MHz como frecuencia final. En la ventana, después dice, en la ventana de salida output, seleccione VO y seguidamente haga clic en Run. Entonces, esto lo hacemos aquí, ¿eh? Aquí donde dice Simulate, ponemos aquí análisis y simulación. Nos aparece esta ventana. Entonces, donde dice barrido de AC, que es acá, AC Swept, ponemos, aquí dice, frecuencia, Start Frequency, frecuencia de inicio. Entonces, dice que pongamos aquí 1 Hz. Entonces, ahí está 1 Hz. Después dice que pongamos como frecuencia final 10 MHz. Entonces, aquí lo cambio, pongo 10 MHz. Lo demás no lo cambio, está bien la escala vertical logarítmica. Después dice que en la salida, donde dice output, en la ventana de salida output, acá doy clic y selecciono VO. Entonces, por acá, aquí está VO, lo agrego y dice que al final haga clic en Run, ¿verdad? Entonces le doy Run y aquí me aparece mi gráfica de magnitud, mi gráfica de fase del barrido de frecuencia, ¿verdad? Entonces, lo que hace aquí el programa es estar variando la frecuencia y medir las magnitudes y la fase del circuito, ¿verdad? De la salida. Entonces, ¿qué dice después? Después dice, tome una captura de los diagramas de magnitud y fase. Entonces, tomo una captura para que se mire mejor. Aquí le doy clic aquí para que el fondo esté blanco. Entonces, tomo una captura del diagrama de magnitud, el de la fase. Y después dice, utilizando la opción de Show Cursors en la gráfica de magnitud, coloque el cursor en la frecuencia de corte
o frecuencia central. Y tome una captura identificando dicha frecuencia y punto, llene la siguiente tabla. Entonces, tipo de filtro dice, y después dice frecuencia de corte o central. Bueno, aquí más o menos pondríamos, bueno, primero dice que en clic derecho, ¿verdad? Clic derecho, show cursors aquí, entonces me aparecen los cursores. Y dice que lo coloque en la frecuencia de corte o en la frecuencia central en caso de ser un filtro rechazabanda o pasabanda, pues lo coloco en la frecuencia central, ¿verdad? Y si es un pasabajas, como en este caso, este es pasabaja, ¿no? Pasabajas o pasa altas, pues lo coloco en la frecuencia de corte, ¿verdad? Entonces, aquí lo pondría más o menos aquí en 10 mili. La amplitud que me dé 10. Set, set J value. Voy a poner que se ponga en 10 mili. Ahí está. Y aquí está mi ventanita. Entonces la otra captura sería así, ¿ve? Con con el cursor aquí mostrando sería la frecuencia de corte. Eh, Déjenme ver si aquí dice los 10 mili que puse. Sí, Y2, 9.9 mili y aquí 15, como 15 Hz. Entonces, la captura se debería ver así, ¿verdad? En este caso, vamos a ver. La captura con el cursor. No, déjeme, voy a subir esto por acá. Así, ahí está. Ahí se mira el cursor y puedo leer yo aquí en dónde está ubicado, ¿verdad? Que estos son los datos que importan, ¿no? Ok, ¿qué más? Después dice construya otro circuito y básicamente es lo mismo para los tres circuitos. Hacemos lo mismo. Mediante las opciones de análisis y simulación, realizamos un barrido de frecuencias, seleccionamos un Hertz. En este caso seleccionamos como frecuencia final 10 GHz. En la ventana de output seleccionamos el nodo BO y le hacemos clic en Run, tomamos captura de los diagramas de magnitud y fase. ¿Qué más? Después dice utilizando la opción de Show Cursors en la gráfica de magnitud, coloque el cursor en la frecuencia de corte, frecuencia central, le damos la tablita y ponemos aquí la frecuencia de corte, ¿verdad? Y el tipo de filtro que es. Y después, ¿qué más? Aquí hay algunas sugerencias para el análisis de resultados, que dice en el análisis de resultados escribir qué tipos de filtros se identifican en los diagramas de Bode, comentar acerca de los valores de frecuencia que puede observarse un cambio importante en los diagramas de Bode, identificar qué características distinguen a los filtros que sean del mismo tipo, y algunas sugerencias para las conclusiones y el cuestionario, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, todavía hay algunos que me siguen mandando informes con el formato que no es el que les dije. Entonces, ahí ya no sé qué hacer, ¿va? Entonces les vuelvo a repetir que es con el formato, ¿verdad? Al informe de mañana les voy a bajar puntaje los que no lo entreguen con,
con el formato correcto, ¿verdad? ¿Qué más? Otra cosa que he visto, mm, creo que solo eso, que sí todavía hay informes con el formato que no es. Y bueno, siempre las respuestas con una tablita aquí como esta. No vayan a poner, bueno, háganlo ordenado, pues que se me facilite revisar con siempre los resultados con una tablita. Igual en el informe este creo que está así, ¿verdad? Que llenen una tabla. Fue por un informe que vi que hacían el procedimiento y ponían, medimos tal cosa y ponían el resultado, pero al final no ponían la tablita, sino que todos los datos estaban regados por todo el procedimiento. Entonces siempre hay que poner una tablita ahí con los datos que medimos. Otra cosa con la prueba final del laboratorio. Entonces tendríamos que reunirnos un día de esta semana, no sé si el viernes pueden, el viernes 4, para definir el día y la hora. Entonces, ¿a qué hora estaría conveniente para que todos podamos, de todas las secciones, para que podamos discutir? Hola, ¿hay alguien escuchando? Creo que siempre a las 11, a la hora que se A las hace aquí. 11. Sí, a las 11 estaría bien. Igual opino lo mismo que a las 11. Bueno, a las 11 el viernes nos reunimos para discutir, ¿verdad? Para discutir, no es la prueba. Entonces, Ok. para discutir qué día y qué hora la ponemos, ¿verdad? De la otra semana. Sí, está bien. Bueno, pues, entonces, otra, Consultor, esta sería la última práctica, ¿verdad? sí, esta es la última práctica. Entonces, para mañana quedaría el informe de transformadores. Este informe de filtros quedaría ¿para cuándo? Para el viernes 11 lo voy a dejar. Viernes 11 de diciembre. O no. Muy tarde porque ya tendría que mandar notas. Déjenme ver. Bueno, para el lunes 7, una semana. Está bien, una semana. Para el lunes 7 entonces quedaría ese informe. Y para mañana el de transformadores que han tenido no sé cuánto tiempo, creo que ya, ¿cuándo fue que lo dejé? Como el 10 va, como el 10 de noviembre creo. Antes de, no, más bien antes, porque fue antes del rollo del huracán. Bueno, pues entonces nos miramos el viernes 27 a las 11 a.m. Ahí le avisan a los que no pudieron entrar para que discutamos la hora y el día de la prueba. Bueno, pasen buen día. Igual, igual.